Amigas y amigos de BCIMS, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es el de el manejo de emociones. Este tema, tanto para la clase trabajadora como para la población en general, sabemos que es muy importante, es muy relevante, porque dependiendo de ello es como podemos nosotros mejorar nuestras relaciones interpersonales, ya sea con nuestros compañeros de trabajo, a nivel familiar, con amistades, con conocidos, así que se vuelve algo fundamental. Este taller va a estar dividido en dos sesiones. Una sesión que va a estar en esta última semana de enero del 2021, ya colocado el video en el canal de BCIMS en YouTube y también en la página de Facebook, también denominada BCIMS. Y la siguiente semana se subirá la sesión número 2 también en nuestro canal de YouTube y en la página de BCIMS. Lo impartirá la psicóloga Carla Gómez. Ella es egresada de la ENEP Iztacala, de aquí de la UNAM, de la Ciudad de México. Es terapeuta también clínica, con la especialidad en el manejo de las relaciones de pareja y también con el trato con adolescentes, el manejo de adolescentes, y adicionalmente en este momento está colaborando en el programa Pilares, precisamente del gobierno de la Ciudad de México, como tallerista de temas psicoemocionales. Así que sin más preámbulo, los vamos a dejar con ella para que puedan ustedes disfrutar de estos contenidos, y ya saben que cualquier duda, cualquier comentario nos los dejan ahí en cualquiera de las dos redes sociales, ya sea de Facebook o de YouTube, y con mucho gusto estaremos en contacto. Que lo disfruten. Hola, como les comentó Mauricio, soy Carla Gómez y quiero agradecerle al Instituto Mexicano de Seguro Social a través de su División de Promoción de la Salud y el área de salud comunitaria por darme la oportunidad de compartir con ustedes el siguiente taller, que es el manejo de las emociones. Para iniciar con el taller es sumamente importante saber cómo ustedes le pueden sacar el mayor provecho, y uno de ellos es preguntar cuando haya dudas. Ahí en los comentarios ustedes pueden dejar cualquier pregunta, alguna duda que ustedes tengan, y con mucho gusto se las vamos a resolver. La siguiente es que ustedes puedan vincular lo aprendido con la experiencia personal. Esto es sumamente importante porque al yo ver la información, adquirir el conocimiento, se me va a hacer o se me va a facilitar el yo poderlo relacionar con experiencias propias o con experiencias que yo haya observado de las personas que me rodean. Entonces ahí, con esa vinculación, es mucho más fácil poder comprender la información. Y el siguiente punto es aplicar y practicar las herramientas aprendidas durante la semana. No solamente es tener la información, sino a lo largo del taller va a haber algunas actividades, algún ejercicio que ustedes pueden realizar en casa y que es importante que los puedan llevar a cabo para también no solamente que se queden con la información, sino llevarlo a la práctica. Entonces, a mí me gusta mucho en los talleres trabajar con dinámicas, con actividades para que justo puedan estar haciendo ejercicios. Entonces, la primera consiste en las emociones durante la cuarentena. Es importante reflexionar cómo ustedes lo han vivido, cuáles han sido las emociones más frecuentes, cuál ha sido la parte más difícil y cómo lo han manejado. Entonces, ustedes tómense un tiempo para contestar las preguntas y puedan hacer una pequeña reflexión acerca de esto del confinamiento y cómo las emociones han estado presentes. Ahora, en esta parte vamos a ver cuáles son las habilidades socioemocionales que nosotros requerimos. La primera es la autorregulación, conciencia social, habilidades relacionales, toma responsable de decisiones y autoconocimiento. A continuación vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. La primera, el autoconocimiento, tiene que ver con identificar metas y valores. Conciencia emocional es saber identificar mis emociones y saberlas manejar, reconocer fortalezas y áreas de oportunidad, así como también las debilidades, la autoconfianza y la autoeficacia. La autorregulación es obviamente regular emocional, manejo del estrés, autodisciplina y automotivación. La conciencia social tiene que ver con la toma de perspectiva, tener empatía, que no es otra cosa que ponerse en el lugar del otro para tratar de comprender la situación, aprecio por la diversidad y respeto a los demás. Las habilidades relacionales
es comunicación, el involucramiento social, construcción de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Toma responsable de decisiones, identificar metas y valores, analizar situaciones, solución de problemas, evaluar, reflexionar y perseverar. Entonces, ¿por qué es tan importante el poder nosotros aprender a regular nuestras emociones, que es el objetivo de ese taller? Que ustedes puedan aprender a canalizar las emociones. No es evadirlas, no es dejar de sentirlas, sino aprender a vivir con ellas de manera adecuada. ¿Y cuáles son los beneficios de poder lograrlo? Es que ayuda a tener una buena salud física y mental, te da una mejor calidad de vida, tienes éxito profesional, hay mejores relaciones de pareja, te da mucho más seguridad y en este caso hay menos respuestas impulsivas porque ya tienes un control de ellas y por lo tanto menos conductas de riesgo. Ahora, esta es nuestra actividad 2. Esta tiene que ver o está relacionada con la parte del autoconocimiento, entonces estas preguntas te van a ayudar un poco a conocerte mucho mejor. Entonces, igual tómate el tiempo para contestarlas. ¿Qué es lo que más anhelas en la vida? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué cualidades te gustaría desarrollar en ti? ¿Qué aspectos de ti mismo te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría ofrecer a otros? Al mundo. Muchas veces en esta última pregunta siempre estamos pensando en lo que los demás nos ofrecen y de qué manera, pero muy pocas veces nos hacemos estas preguntas y nos cuestionamos yo como persona, ¿qué es lo que estoy ofreciendo a las personas que me rodean y al mundo? Entonces es una parte de introspección y como les decía, esto va a ayudarlos un poco a conocerse muchísimo mejor. Ahora sí, el mundo de las emociones y cómo trabajar en ellas. ¿Cómo estamos en estos tiempos? Durante esta pandemia, pues obviamente fue algo que a todos nos sorprendió, que no lo teníamos previsto y que de un día para otro nos tuvimos que encerrar en nuestras casas. Entonces, evidentemente, durante todo este año casi que llevamos, obviamente salen emociones que tal vez ya las teníamos antes y que tal vez se potencializaron o que son nuevas y que no sabemos cómo manejar esas situaciones. Además, que no solamente tengo que trabajar con mis propias emociones, sino en casa, con las de mis hijos, con la de mi pareja, que todos estamos ahí 24 horas. Entonces, puede ser como complicada la situación. Y además le sumamos pues la situación económica, entonces son muchísimas cosas y es importante reflexionar acerca de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, durante todo este confinamiento, pues se ha demostrado que obviamente está presente la tristeza, el cansancio, la angustia, la incertidumbre de no saber cuándo esto va a terminar, el miedo, ¿no? a salir contagiados, estar obviamente encerrados, esa ansiedad que muchas veces antes nos quejábamos de que queríamos tener tiempo libre y ahora que tal vez tenemos la oportunidad de tener un poco más tiempo, no sabemos qué hacer con ello y obviamente eso como nos genera ansiedad, esa desesperación de ya querer salir, de salir a otros lados, puede haber un sentimiento de soledad, de estrés, por ejemplo, ¿no? Las maestras que tienen que dar clases en línea, que tuvieron que aprender a usar las nuevas tecnologías, por otro lado también los padres de familia, los niños, ¿no? Entonces obviamente todo eso origina estrés. La parte de la economía, como les había mencionado, hay gente que vive al día, entonces es cómo le hago, pero si no puedo vender, no puedo salir, y entonces cómo voy a mantener a mi familia, esta parte del enojo, miedo al futuro, el desgaste. Entonces, como podrán ver, solamente es una pequeña muestra de todas las emociones que han estado presentes con nosotros durante todo este confinamiento. Y me gustaría que también en los comentarios nos dejaran qué otras emociones ustedes han podido experimentar. El poder de nuestra mente. Ajá. No es la situación en sí, sino la manera en la que nos vinculamos con ella, cómo interpretamos y percibimos. Esto también es un punto importante, el saber que nuestra mente juega un factor fundamental en nuestras emociones. Ajá. Muchas veces decimos, es que tal persona me hizo sentir de tal manera o tal situación me genera estas emociones, cuando no es así. Te pueden pasar mil cosas, te pueden hacer mil cosas, pero tú decides cómo interpretar
eso que te está sucediendo. Y obviamente depende de cómo tú lo interpretes, las emociones que eso te va a generar. Entonces no es tanto la situación en sí, sino cómo tú te vinculas emocionalmente a ellas. Entonces en estos momentos de crisis se vale sentir, lo que sea que estés sintiendo hoy es natural. Podemos darnos el permiso para sentir. Muchas veces creemos que la tristeza, el enojo, la frustración son emociones que debemos de evitar y que son malas. Y entonces cuando yo las sienta es negativo. Y no, todas las emociones son válidas porque cada una de ellas tiene una función. Entonces no se trata de evadir, sino más bien cómo yo las expreso, que es ahí donde está el problema, ¿no? Por ejemplo, el sentir enojo es totalmente normal, te pone a la defensiva y te hace expresar con lo que no estás de acuerdo. Sin embargo, el problema es si golpeas a los demás, si insultas, si avientas cosas, ahí es donde está el problema, no es la emoción, es cómo tú la sacas. Entonces, por eso es importante saber cómo canalizarlas y en esta primera parte vamos a ver una estrategia que ustedes pueden implementar para poderlas manejar. Entonces, ¿qué son las emociones? Del verbo latín emovere, mover. Son reacciones que mueven la mente hacia tus pensamientos, palabras y conductas. Suceden cuando sentimos que está ocurriendo algo importante y se gestan cambios fisiológicos, psicológicos y conductuales para lidiar con la situación. Entonces, en este sentido, podemos concretar que las emociones son reacciones, son breves, de corta duración y pueden ser muy intensas. Entonces, pasa algo y es nuestra forma de reaccionar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el atrás de las emociones, pero en sí son reacciones, ¿vale? Y no solamente son psicológicas, sino obviamente también tienen su parte fisiológica. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos, nos sudan las manos, hay taquicardia. Entonces todo eso son síntomas fisiológicos, aparte de nuestro pensamiento psicológico de qué nervios, me va a salir mal, si me preguntan no voy a saber qué contestar, todo eso tiene que ver del lado psicológico. Y lo conductual puede ser que si me toca exponer empiece a tartamudear, no esté fluida, que tal vez se me olvide alguna información, entonces como vemos todo está absolutamente relacionado. Ahora, este es un pequeño ejercicio que de igual manera ustedes pueden escribir en los comentarios, que ustedes pueden identificar las emociones. La primera, ¿qué expresión, qué emoción me está expresando? La 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Son las principales emociones que conocemos, entonces ahí en los comentarios pueden poner la 1, ¿qué emociones? Esto es importante, aunque ustedes lo vean como un ejercicio sencillo, pero muchas veces las personas, como no hay una educación emocional atrás, les cuesta mucho trabajo poder identificar sus propias emociones. Y al no poderlas hacer, pues obviamente identificar en otros es complicado. Entonces, por eso es la importancia de este pequeño ejercicio. Ahora sí, vamos a hablar sobre el atlas de las emociones. Muchas veces nos quedamos con 4, las más básicas: alegría, tristeza, enojo y miedo, ¿no? Son las únicas que conocemos, pero no sabemos que dentro de esta tristeza hay todavía una gama de emociones que nos pueden ayudar todavía a especificar más nuestra emoción, no solamente quedarnos con tristeza, sino ser un poquito más específicos, y eso nos va a ayudar después a poder trabajar nuestra emoción. Entonces, como vemos aquí en la pantalla, en la parte de tristeza podemos encontrar decepción, consternación, desánimo, resignación, impotencia, desesperanza, desaliento, pesar, angustia. Y obviamente todas estas emociones van de grados. La más pequeña podría ser la decepción y la más fuerte es angustia. Entonces, como vemos, no solamente dentro de la tristeza, pues hay todas estas emociones que muy pocas veces las podemos identificar o señalar. Y lo mismo pasa con el miedo. En el miedo podemos encontrar inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor, desesperación, pánico, horror, temor.
Entonces no es lo mismo tener temor que terror o pánico. Entonces tenemos que saber identificarlas y todas van en ese grado, de la menos a la más intensa. Dentro del enojo encontramos la emoción de fastidio, de frustración, de exasperación, propenso a discutir, amargura, vengatividad y furia. Y dentro del gozo encontramos placer, regocijo, compasión, alegría, diversión, alivio, paz, orgullo, satisfacción, deleite, asombro, excitación, éxtasis. Entonces, como vemos, de estas 4 principales, pues se desglosan muchas más emociones y es importante que ustedes puedan tener una amplia variedad de opciones para que ustedes puedan ir identificando sus emociones. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas? Y antes de continuar, vamos a hacer esta siguiente actividad. Entonces, es importante reflexionar y analizar qué papel han jugado las emociones en tus relaciones personales y laborales, qué papel han tenido las emociones en cómo vives y enfrentas las crisis del COVID-19, qué tanto conoces tus emociones. Muchas personas piensan que no pueden modificar sus emociones. ¿Qué opinas tú? ¿Se pueden modificar o no? Entonces, para adentrarnos a esta parte emocional, sí es importante antes analizar qué tanto sí influyen en mis relaciones personales y laborales, cómo han fluido en este confinamiento y si realmente creo que se pueden modificar. Entonces, las emociones, ¿no?, en la parte biológica nos ayudan a sobrevivir, a tomar decisiones. En la parte de nuestras relaciones también es fundamental y en el aprendizaje. Ansiedad, aburrimiento, inseguridad, vergüenza son emociones que no ayudan realmente a adquirir un buen aprendizaje. O sea, imagínense a un alumno con estas emociones, obviamente su atención está por otro lado, sus pensamientos están en preocupaciones, tal vez por una cuestión familiar, entonces si es una persona tímida, introvertida, entonces es difícil que participe. Entonces, como vemos, esas emociones, si están presentes, es difícil que pueda obtener un buen aprendizaje. En cambio, si tiene entusiasmo, alegría, confianza, seguridad, pues su rendimiento será mucho mejor. También ante la crisis del COVID, se ha demostrado que ha habido un aumento de problemas mentales, violencia intrafamiliar, ¿no?, por lo que les comentaba hace unos minutos, que obviamente el estar 24 horas, 7 días, pues claro que la convivencia puede ser complicada y si antes ya había algún tipo de violencia, pues se potencializa, ¿no?, por el tiempo de convivencia. Angustia, desesperanza, también puede llegar a haber optimismo y confianza. Influyen en la forma en que afrontamos las dificultades y la vida, determinantes para nuestras decisiones. Entonces, por eso es tan importante las emociones, porque también a través de ellas tomamos decisiones, que no es lo pertinente, como vamos a ver, pero que sí influyen en ellas, consciente o inconscientemente, y que estas también nos ayudan a cómo enfrentamos las situaciones o las adversidades que nos ocurren todos los días. Entonces, obviamente siempre estamos en comunicación o en relación con nuestras emociones, pero muchas veces no nos damos la oportunidad de realmente analizarlas. Entonces, ¿qué también las conocemos? Desafortunadamente, pues hay un analfabetismo emocional, porque desde mi punto de vista considero que desde pequeños nos deben aportar estas herramientas de conocer nuestras emociones, de esta parte psicológica, de saber cómo canalizar esas emociones desde pequeños, para que cuando seamos adultos, pues justo no tengamos estos problemas de violencia, de agredir al otro, y de saber controlarnos y no ser impulsivos, porque esta parte de impulsividad también puede ocasionar que hagamos conductas que después nos podemos arrepentir. Entonces, al haber un analfabetismo emocional, lo que necesitamos realmente es que haya una educación emocional. Muchas veces en consulta, ¿no?, hay adultos
que uno les pregunta, pues, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son las emociones más frecuentes? Y me han llegado a decir, no sé, o sea, no sé cómo me siento, no sé cómo describirlo, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos que realmente sí hay una falta de educación emocional. Entonces las emociones son un proceso, de episodio emocional. Eso nos lo escribe Paul Ekman, que él nos describe como las 5 fases que integran esta parte del episodio emocional. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas 5 fases y con un ejemplo para que esto quede muchísimo más claro. Antes de pasar a las fases, ¿no? y ver cómo se estructura este episodio emocional, pues vamos a contestar estas 2 preguntas, que es igualmente un pequeño ejercicio. Piensa en alguna situación de enojo, ya sea de miedo, de tristeza, de alegría, que hayas tenido en la última semana. Y contesta lo siguiente. ¿Puedes identificar qué lo detonó? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Y cómo actuaste? Entonces, primero me gustaría que hicieran este ejercicio para después ver esta parte del episodio emocional. Entonces, ¿cuáles son las 5 fases que lo componen? Primero es lo que pasa antes del episodio, que tiene que ver en qué situación te encontrabas, cómo tú te sentías emocionalmente. La siguiente es el disparador, qué es lo que detona tu emoción. La siguiente es la experiencia durante esa detonación, cómo tú te sientes, tanto emocional como físicamente, cuál es la conducta que te lleva a hacer la emoción y qué sucede después del episodio. Entonces, para que esto quede mucho más claro, les voy a presentar aquí un ejemplo con las 5 fases presentes. Entonces, primero es el ejemplo de Lola. Antes del episodio, ¿cómo estaba Lola? Lola es maestra, ha estado muy agobiada por todos los retos de la pandemia, no ha dormido bien. Es viernes, son las 4 de la tarde y no ha comido. Acaba de terminar su semana de clases virtuales. Está por sentarse a comer cuando le llama a su hermana. Deben decidir qué hacer y no están de acuerdo. Esto es antes del episodio. ¿Cuál fue el disparador o el detonador? Que la hermana le cuelga el teléfono a Lola. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo se siente ante esto? Lola se sorprende e inmediatamente se indigna, le palpita el corazón, se pone tensa de la mandíbula, tiene ganas de aventar el teléfono y piensa, ¿pero qué le pasa? Está loca. Eso que la lleva a hacer la acción, la conducta. Le manda inmediatamente un mensaje de texto diciendo, ¿qué te pasa? Su marido le sugiere que se calme y le contesta groseramente que no se meta. Y después del episodio se da cuenta de su reactividad, queda tensa, le molesta tener que hacer tareas simples que debe hacer en ese momento, está irascible y horas después se siente acongojada por lo que pasó. Evidentemente el episodio emocional pasa en minutos, es sumamente rápido, pero sí es importante identificar cuáles son las 5 fases. Al que ustedes puedan realizar un ejemplo, por eso les decía el ejercicio pasado, identificar la situación y qué emoción les originó, qué lo detonó, que ustedes puedan hacer, así como el ejemplo de Lola, ustedes puedan escribir una situación que hayan pasado. Es muy bueno, ¿por qué? Porque puedo identificar cuáles son mis detonadores, cuál es mi conducta que me lleva a hacer, y para que ustedes puedan analizar y vean el por qué actuamos como actuamos. Entonces, es un muy buen análisis para yo poder ver cómo funcionan mis emociones y qué tan frecuentes son estos episodios emocionales y cómo yo suelo reaccionar ante lo que me sucede, ¿vale? Entonces, aquí está el ejemplo, esta es una muy buena guía. Entonces, el punto es, antes del episodio, y ustedes escriban, pues me sentía de tal manera, estaba haciendo tal cosa, cuál fue el disparador, qué es lo que me hizo enojar o ponerme triste o ponerme feliz, cuál es la experiencia, cómo se sentía mi cuerpo, cómo yo me sentía, la conducta, eso, qué fue lo que yo hice, en este caso, pues ella fue mandar un mensaje de texto y contestarle mal a su marido, y después del episodio cómo me sentí. Entonces me gustaría que lo hicieran y después dejaran en los comentarios qué descubriste al analizar tu emoción de esta manera. Entonces espero que puedan realizar todos los ejercicios y actividades que vimos en esta primera sesión,
que se puedan dar la oportunidad de desglosar bien su episodio emocional, y en la siguiente sesión veremos las estrategias para el manejo de emociones. Muchas gracias. Bueno, pues como ustedes pudieron escuchar a Carla, pues ya con esto se finalizó esta primera sesión y quisiera comentar varios detalles. En el ámbito laboral es muy importante considerar que lo que somos como persona, lo ideal es que fuéramos como los actores, que lo que pasa en casa no nos lo lleváramos al trabajo o que lo que pasa en el trabajo no nos lo lleváramos a casa. Pero pues eso no sucede. Vimos en el ejemplo que puso Carla de cómo una maestra la situación laboral la lleva a casa. Y puede ser al revés, que podamos en ese momento tener un conflicto matutino y luego llevamos ese conflicto precisamente a el ámbito laboral. Por eso es tan importante el manejo de emociones de manera adecuada. Como vimos, todas estas emociones son es factible que las podamos modificar. Aprendemos a tener nosotros un mal manejo de las emociones porque nunca nos enseñaron a cómo manejarlas positivamente, como lo señaló Carla. Nos ha faltado esa educación emocional. Eso es prácticamente, no solamente en México, a nivel mundial tenemos esas carencias. De hecho, pocos países son los que dentro del ámbito de educación formal, en el caso de las escuelas, incluyen la educación de las emociones. Lamentablemente en nuestro país todavía esto no se da, poco a poco se ha ido incorporando en algunas currículas, pero todavía tenemos este rezago que es muy grande. Así que fundamental que en el ámbito laboral identifiquemos nosotros cuáles son los detonantes que hacen que de repente nosotros perdamos el sentido de las emociones y tenemos nosotros este tipo de problemas. No importa si trabajamos en una maquiladora, no importa si trabajamos como conductores en el metro, no importa si trabajamos como médicos en una institución como el Seguro Social o en un área administrativa, todos requerimos manejar de manera adecuada nuestras emociones. Así que, pues los ejercicios que les dejó Carla, ojalá los lleven a cabo. Por ahí en un cuadernito vayan sumando todas sus experiencias y por ahí compártanos, si fueran tan gentiles, los comentarios como lo señaló ella, tanto en el canal de YouTube como en el de Facebook. Así que pues nos vemos la próxima semana y ahí en la primera semana de febrero ahí se subirá ya la segunda sesión. Así que pues hasta la próxima.